Ahora sí, señor Jorge Nieto, muy buenas noches, bienvenido. Decía que el gobierno está tratando de extremar posiciones y piensa que si confronta y polariza va a seguir recuperando puntos. Yo creo que eso es una ilusión que se verá en los próximos días o semanas, que es falsa. Lo que está haciendo el gobierno es claramente trabar las investigaciones que amenazan directamente al presidente de la República. Un coronel, el coronel Colchado, ya le ha costado al Ministerio del Interior un ministro y varios generales. Y eso es indicativo de que hay alguien que está haciendo bien su trabajo, en este caso el señor Colchado, y que lo que se está tratando de hacer es lo que se hace siempre en el Estado peruano. Expulsemos a los mejores porque son un peligro para los trapaceros. Y eso es lo que hay que pelear para que no ocurra. Efectivamente, expulsemos a los mejores y contratemos a personas que tengan sentencias penales, procesados, incapaces, en fin, o sea, eso es lo que se rodeó finalmente el señor Pedro Castillo. No por algo tiene más de 60 ministros en un año, señor Nieto. La corrupción llama a la corrupción. La trapacería es amiga de la trapacería. Finalmente en el camino se encuentran. Y eso es lo que está pasando en este momento en el país. Como usted dice bien, no es casualidad más de 60 ministros en un año. Y curiosamente, la gente que tenía más competencia, la poca gente que tenía más competencia, es la que ha sido finalmente expulsada del gobierno y se han quedado los incompetentes o los corruptos, como lo estamos viendo con toda claridad. De modo que en esta situación lo que hay que hacer es defender la institucionalidad, defender el buen trabajo, defender el hecho de que el Estado no se convierta en un Estado mediocre y perpetúe, agrande, continúe con su cultura de corrupción. Yo creo que eso tiene que ser corregido y solamente puede ser corregido si la ciudadanía toma su lugar y señala con claridad su punto de vista en contra de la corrupción, en contra de la incompetencia que se está extendiendo a muchos sectores. Ahora, los discursos dados no solamente por el presidente Castillo, sino por también Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, por el señor Salas, por el señor Chero, son todas, al unísono, declaraciones que van en contra de las instituciones, ¿no? O sea, no hay institución en pie, al menos para el gobierno. Ministerio Público, Poder Judicial, el Congreso, bueno, se lo gana a pulso, hasta la Iglesia, o sea, no hay nada. Esto, señor Nieto, es adrede, porque lo que ellos pretenden es justamente desestabilizar, resquebrajar más esta poca institucionalidad que tenemos y con eso generar el caos, que es el caldo de cultivo pues, de este tipo de regímenes. Pero tienen a su favor el hecho de que nuestro Estado pues tiene una larga estela de corrupción por detrás, y que las autoridades ni del Poder Judicial ni muchas veces de la Fiscalía han cumplido a cabalidad su trabajo. Recuerde usted que venimos de los cuellos blancos del puerto, que hemos visto a jueces vendiendo sentencias. Recuerde usted que hemos tenido fiscales trabando la acción de la propia Fiscalía y el Poder Judicial no es precisamente pues, un oasis de perfección y de funcionamiento limpio. Por tanto, lo que está a favor del discurso del gobierno es la realidad que hemos vivido en las últimas décadas en el Perú. Y eso hace que la cosa sea más confusa. Y lo que está haciendo efectivamente el gobierno es aprovechar pie en ello, pone un pie en ello para polarizar la situación y esconder sus pecados, esconder sus delitos. Lo que está haciendo es echarle tierrita a lo que ha hecho. Y eso es lo que hay que impedir y sobre eso es que hay que poner reflectores. No es ni la ultraderecha, que ciertamente se ha opuesto al gobierno desde antes de que fuera gobierno, ni la derecha, que también se opuso al gobierno desde antes que fuera gobierno, las que han llevado a las pruebas que muestran tanto el señor Pacheco como la señora López, como las andanzas de la cuñada hija del presidente. Los envíos de dinero, los sellos que son de autoridades, los contactos hechos a través de teléfonos que están grabados, las transferencias, los depósitos de dinero vía el circuito bancario. Todo eso no es obra de nadie más que de los que se han coludido para poder asaltar el presupuesto público. Sin embargo, a eso súmele usted que el día de hoy se ha caído por tercera vez la compra de urea
en el mercado internacional. Es decir, el Estado no tiene las calidades ni la competencia para poder hacer una compra de un elemento tan importante para la agricultura. Claro. A eso súmele usted que no están haciendo lo que deben hacer en materia de la red dorsal nacional de fibra óptica, en donde están tratando de asignarla a dedo en su administración, pero al mismo tiempo hacer que no funcione para que finalmente sean los mismos grupos interesados y de interés los que ganen y a costa de todos los peruanos. Hoy día el Estado peruano, Carlos, podría tener conectado en Internet todas sus postas médicas, todas sus comisarías, todas sus escuelas, todas sus oficinas del Banco de la Nación, todos los institutos militares. No lo tiene simplemente porque no hay la voluntad política del gobierno para hacerlo, y esta está trabada por intereses de empresas que prefieren seguir lucrando que pensar en el futuro del país. ¿Cuál es la respuesta de Aníbal Torres ante todo esto, señor Jorge Nieto? Ha manifestado que hay una justicia clasista que persigue a toda velocidad a la familia de Pedro Castillo. Continúa con ese discurso divisionista, ¿no? Y que finalmente le funciona, porque estuvo en el sur. Y el discurso, que era sí o no, demagógico, en fin, le está funcionando al gobierno, parece. Bueno, porque están funcionando solos, pues, en la cancha. Los adversarios que tienen en el Congreso son gente que no tiene mucho criterio político, la verdad. Solamente basta haberlos visto comportarse a lo largo de este año y saber que su criterio político es muy reducido y muy estrecho. Y al mismo tiempo hay una alianza de facto entre el gobierno y el Congreso. Hacen como que se pelean, pero en realidad más parece una pelea de cachascán. Se tiran los pelos, se caen al suelo, gritan, hacen aspavientos, pero en realidad no pasa nada. Por tanto, esta situación es la que tiene que ser vencida, y solamente va a ser vencida por una de dos. O la Fiscalía encuentra la madre de todas las pruebas, que hará evidente lo que ya son trazas muy ciertas de corrupción en el gobierno y particularmente en el presidente, en el entorno presidencial, o la ciudadanía se hace presente, protesta, señala su demanda de aquellas cosas que no se están haciendo. Porque mientras se pelea el gobierno con el Congreso, mientras el señor que ocupa la oficina del primer ministro dice sandeces, y mientras el presidente hace de víctima, lo que está ocurriendo es que ni en agricultura, ni en educación, ni en seguridad, ni en salud estamos teniendo un buen gobierno. Más bien todo lo contrario, un pésimo gobierno. Pero como usted bien dice, tenemos un Congreso que debería ser el contrapeso, el que fiscalice, un Congreso que solamente, por decirlo elegantemente, da gritos hacia afuera, pero adentro son recontra suaves. Llega Aníbal Torres, pecha al Congreso, les dice, si quieren me sacan, tienen la potestad de hacerlo, pero el Congreso se hace loco, mira a otro lado, no les interesa. El día de hoy, Digna Calle insiste con adelanto de elecciones, nadie le para bola, en fin, o sea, la discusión en otro lado. ¿Y cómo doran la píldora? Vamos a interpelar al ministro de Transporte, vamos a interpelar al ministro del Interior. Pero cada día que pasa, esto ya se vuelve sinceramente insostenible, señor Nieto. Por eso necesitamos que la ciudadanía haga su presencia, que salgamos a las calles, que presentemos nuestra voz, que señalemos lo que está mal, que marquemos la diferencia y hagamos que se produzca una convocatoria de elecciones anticipadas. El gobierno no sabe gobernar, lo está haciendo muy mal, lo sabemos todos. La seguridad ciudadana está incrementándose día con día en todas las ciudades del país. En materia de salud somos ya, otra vez, tenemos el honor de ser el país con más casos de viruela del mono por cada 100,000 habitantes. Otra vez. Quiere decir que se vuelven a hacer las cosas mal como se hicieron en el pasado. En materia educativa tenemos un gap, un hueco, una falta de rendimiento en nuestros chicos y chicas porque durante la pandemia no recibieron la educación adecuada por falta de conectividad, por no tener acceso al Internet. Y tenemos la posibilidad de tener acceso a un Internet de alta calidad con solo la decisión política del gobierno, no se requiere más. Ya fueron corregidas por buenos funcionarios las decisiones que hacían imposible que la red dorsal nacional y regionales de fibra óptica fueran puestas al servicio del Estado primero y de la ciudadanía después. Y puedo seguir haciéndole la lista.
El gobierno no está gobernando, está preocupado el presidente por evadir la labor de la justicia, por ver cómo se deshace de un coronel en el camino para matar a ese coronel, mató un ministro, ha matado generales y va a seguir haciendo lo imposible para evitar que el señor Colchado cumpla con su trabajo, lo cual es una medalla para el señor Colchado. Si le tienen miedo, debe hacer muy bien su trabajo. Efectivamente, efectivamente. Lo quieren sancionar ahí el gobierno, en este caso busca que la Policía Nacional lo sancione. Sin embargo, pues como bien dicen, merece una condecoración. Él ha demostrado profesionalismo, no le interesan los gobernantes que estén al frente, lo que tiene simplemente es luchar contra la corrupción. Y lo dijo en algún momento cuando investigaba justamente al gobierno aprista, al partido... Bueno, recuerde usted aquella confrontación con Jorge del Castillo en el Congreso, cuando Jorge del Castillo pretendió echarle la culpa al señor Colchado del suicidio del señor Alan García. Exacto. Después nos enteramos, como sabemos ahora todos, que varios meses atrás el señor Alan García había dejado una carta anunciando su suicidio y estableciendo los términos en los cuales dejaba su herencia. Es decir, no es que hubiera una precipitación, era una decisión largamente meditada que él finalmente en determinadas circunstancias llevó a la práctica. Pero en ese momento el coronel Colchado tuvo una actitud digna y respondió con toda entereza a lo que pretendía ser una acusación y un baldón que querían clavarle, en este caso el señor Jorge del Castillo. Efectivamente. Y eso que hizo entonces lo está haciendo ahora con el gobierno de turno, que es de signo completamente contrario. Entonces quiere decir que lo que está haciendo él es su trabajo. Exacto. ¿Qué culpa tiene el señor Castillo de que la fiscalía lo mandara por orden del juez a allanar la residencia del Palacio de Gobierno? Claro. En todo caso, tendrían que hacerle demanda, juicio al juez o a la fiscalía, pero claro, eso ya es invadir otros poderes, otros terrenos y una situación en la cual pues tendrían una mala performance en el terreno judicial, que es el que realmente le preocupa al presidente. Efectivamente. Por tanto, estamos ante una arbitrariedad total de un mal gobierno y de un gobierno no solamente malo, sino con indicios claros de corrupción. Y Colchado lo dijo claramente, no es una policía política. Él dijo expresamente, nosotros perseguimos la corrupción. ¿Qué culpa tenemos nosotros, la policía, que los políticos sean corruptos? Entonces, ahí está, el profesionalismo por delante. Para terminar, señor Nieto, ¿qué nos queda? Ni la izquierda ni la derecha. Este gobierno no da ni para adelante y solamente camina hacia atrás. Y el Congreso de igual manera. Pero algo hay que hacer, pero también tenemos que tener alternativas. Nosotros estamos tratando, como usted sabe, Carlos, de darle vida legal a lo que ya existe en la realidad, que es el Partido del Buen Gobierno. Y estamos al mismo tiempo estableciendo comunicaciones y conexiones con un amplio espacio de actores en el centro político del país, centro derecha y centro izquierda. Tratar de agrupar las fuerzas sanas del país, las fuerzas que quieren darle viabilidad a nuestro país, que tienen competencia y capacidades para gobernar, y en la práctica, en el proceso de registro del Partido del Buen Gobierno, lo que estamos haciendo es preparar el próximo gobierno, estar listos para cuando se produzca ese adelanto de elecciones y preparar una oferta de gobierno que sea el próximo gobierno. Y entre tanto seguimos saliendo a las regiones, seguimos yendo a cada uno de los lugares del país a hablar con la gente, a explicar nuestros puntos de vista, a animarlos a participar, a animarlos a salir a defender la presencia ciudadana en las calles y a señalar con su voz que esta situación termine finalmente. Yo acabo de estar, como usted sabe bien, ya le deben haber contado, en su ciudad, en Trujillo. Sí, lamentablemente no lo encontré, parece que estaba de vacaciones. Sí. Yo pensé que había tenido usted alguna enfermedad. No. Me hubiera gustado conversar con usted directamente en su set, pero eso es parte de lo que estoy haciendo hoy día en todo el país. A Trujillo, al norte, al sur, al centro, a animar, a convocar conciencias, a convocar voluntades para preparar el próximo gobierno. Me comprometo que la próxima visita, así tenga vacaciones, me vengo y hago el programa con usted. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos. Le agradezco. Será un placer darle un abrazo. Un abrazo fuerte también. Jorge Nieto nos acompañó, ex ministro de Estado y también promoviendo pues este partido de centro que tanto se requiere. Los extremos son malos y creo que el Perú ya lo saboreó, ya lo probó, ¿no? Y con un sabor amargo. La derecha, la extrema derecha y ahora la extrema izquierda nos han llevado a desigualdades sociales. Entonces tal vez el centro sea la salida. Nos vamos a una pausa y regresamos. Tenemos información.